Saludos amigos, Dios le bendiga rica y abundantemente a todos ustedes. La semana pasada estuvimos conversando, analizando el tema de la ley de partidos, políticos, y en una reflexión sobre la situación que ha estado muy en boga y que la puso el presidente de la Junta Central Electoral, acusando a su partido, al partido de gobierno, de haber sido el valladar para que la ley de partidos políticos en la República Dominicana no sea una realidad. A esto, un miembro del comité político, Euclides Gutiérrez, le salía al paso diciendo que él era un miembro del Partido de la Liberación Dominicana o un exmiembro. Ya usted se puede imaginar todo lo que significa esas palabras que Euclides le decía a Roberto Rosario Márquez, presidente de la Junta Central Electoral. Pero esas son las cosas nuestras. Si esto fuera un país, esas palabras hubiesen tenido grandes consecuencias. Bueno, de hecho, la propia Junta Central Electoral tiene 4 años que se supone está utilizando una ley obsoleta que ya no existe. La ley electoral que rige esta Junta Central Electoral dice que la Junta Central Electoral está compuesta por 9 miembros y que está dividida en Cámara Contenciosa, Cámara Administrativa. La Cámara Administrativa está compuesta por 3 personas. Esa es la ley que rige a estos 5 magistrados que ya no son jueces. Para que ustedes tengan solamente una idea. O sea, no hay una ley que estipule, que establezca cuáles son las funciones del presidente de la Junta Central Electoral, de los demás miembros. En sentido general, la Junta Central Electoral ejerce su función en virtud de lo que establece el artículo 212 de la propia Constitución de la República, pero no hay un marco regulatorio que establezca realmente el procedimiento a utilizar inclusive en las sesiones, la forma de votar, sobre todo las funciones que ejerce o debería ejercer el presidente de la Junta Central Electoral. Eso no existe. Y no va a existir. Ahora, esta ley, o ese proyecto de ley, que fue hecho por organismos internacionales, engavetado por el presidente de la Junta Central Electoral, Rosario Márquez, en las elecciones pasadas, posteriormente, se decía que había poco tiempo para enfrascarse en una ley como esta. Claro, poco tiempo en unas elecciones para regular lo que es los fondos del Estado, cómo se van a utilizar los medios de comunicación, etc. Veamos entonces lo que establece la propia Constitución de la República. La Constitución de la República, en su artículo 212, que establece claramente en su párrafo 4 que la Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de la libertad y la equidad. A la libertad y la equidad. En el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento, en consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación. O sea, aún sin la ley que regula el sistema electoral, el régimen electoral, la Junta Central Electoral puede perfectamente regular lo consentivo a la equidad, al desarrollo de la campaña, a la transparencia de la misma, a la utilización de los recursos del Estado y, por supuesto, los gastos de campaña, así como el acceso equitativo de los medios de comunicación. Ahora, ¿qué pasa aquí con esto?
y yo quiero ser suficientemente claro como lo soy siempre. Mire, la ley de partidos políticos rige el sistema interno de los partidos, sus convenciones. Como los partidos se han convertido en dictaduras contemporáneas en tiempos de democracia, pues es necesaria una ley de partidos políticos. Además, para establecer los gastos, cómo se manejan los gastos a lo interno de los partidos y sobre todo, lo concerniente a sus convenciones, a las elecciones internas de las autoridades que rigen y dirigen el partido hasta los candidatos, la manera de cómo elegir. Para eso se necesita una ley de partidos políticos y eso es importante. Ojo, pero la ley de régimen electoral, como se le llama la ley electoral, tiene otra connotación que ya no solamente toca a los miembros de los partidos políticos, sino a la ciudadanía en sentido general. Hasta incluso los que no votan. ¿Qué establece o qué debería establecer esta ley? Lo que dice la propia Constitución en su artículo 212. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está hasta cierto punto el talón de Aquiles de todo esto? En el problema de los recursos y abuso del Estado, en el problema de la equidad en los medios de comunicaciones, sobre todo en lo concerniente al canal oficial, pero también la actitud ríspida, tosca, del que está en el poder, utilizando los recursos del Estado para mantenerse en el mismo. Pero para mí, ojo, lo más importante de todo esto es lo siguiente. El magistrado José Ángel Aquino, hace aproximadamente 4 años, dio una declaración para mí bastante interesante y preocupante a la vez. Aunque todos lo sabíamos, aunque todos lo sabemos, el magistrado José Ángel Aquino decía lo siguiente: el narcotráfico ha permeado la política dominicana. Y de eso quiero yo hablarle. El narcotráfico es una empresa ilícita, como cualquier otra empresa, pero ilícita, que se maneja de una forma tan brutal como brutal es su adhesión y adición. Resulta que el narcotráfico utiliza a algunos políticos, entiéndase, a precandidatos y a candidatos, y posteriormente, por supuesto, a esos candidatos que ganan y que financian, que tienen que dar el retorno de esto. Y no es solamente en dinero, sino es en tráfico de influencia, es en el laissez-faire, el laissez-passer, el dejar hacer, el dejar pasar, para seguir introduciendo drogas en el país. Y esto es bastante delicado. En los actuales momentos, en el momento en que nosotros, en el que yo estoy hablando con ustedes, hay inclusive alcaldes que fueron financiados su campaña política por narcotraficantes, incluso narcotraficantes hasta deportados, que hoy llaman desde la cárcel por teléfono para exigir que tienen que seguirle pagando su cuarto, los cuartos aportados en campaña. Óigase esto. Alcaldes, actualmente, que ganaron elecciones con cuartos del narcotráfico. Por eso los partidos políticos, y sobre todo el liderazgo político del país, irresponsable, inconsecuente por demás, frívolo en tratar los temas nacionales que son verdaderamente importantes, no solamente para su militancia o la militancia de su partido, sino para la propia ciudadanía, de lo que van
y votamos por ellos. Yo me salí de la trampa. Yo creo en pocos políticos de la República Dominicana y pienso que ni siquiera voy a votar en las elecciones del 16. Quizás sea una irresponsabilidad mía que realmente ya está bueno de que crean que uno es una especie de tarúpidos, de enajenado mental, de oligofrénico, de orate, de tontos útiles. Imagínese usted, hay un senador o un precandidato que quiere ser candidato por su partido a senador, pero no tiene cuarto. Se va a gastar un dinero porque si no gasta dinero no va a salir siendo electo senador de su partido. Y después de eso, ganar o ganarle al contrincante del otro partido en unas elecciones. Se habla de una suma obscena para ser senador. Diputados, para ser senador se habla de entre 50 a 75 millones. Para diputados se habla hasta de 30 a 40 millones. Y así sucesivamente. Sin embargo, todos lo sabemos. Y todos sabemos cómo se cuecen las habas en este país. Todos sabemos que el narcotráfico ha permeado la política, como lo ha permeado todo. Pero nos resistimos a crear un marco regulatorio que sirva de valladar a esta problemática. Lo que entonces hace cómplice a diputados y senadores actuales de lo que yo estoy diciendo responsablemente. No es un problema, por supuesto, también de la Junta Central Electoral que la hace cómplice, porque ellos tienen iniciativa electoral y pueden a través, y sobre todo esto que ha hablado el propio Roberto Rosario, que yo no sé por qué lo dijo, pero por algo lo dijo, no es por civilidad, pero está bien, le compro el mensaje y es plausible lo que dijo Roberto Rosario, porque ha puesto en el tapete la irresponsabilidad de él mismo, de ellos mismos como Junta Central Electoral y de los legisladores, y por supuesto, del liderazgo político de los diferentes partidos, sobre todo de aquellos partidos políticos que conforman expectativas electorales y de poder. Ustedes se pueden imaginar, repito, que en este momento hay una gente presa en los Estados Unidos, un narcotraficante deportado que llama aquí a la República Dominicana desde la cárcel para decirle al que le financió la campaña, al alcalde que le financió la campaña, que necesita 10,000, 15,000, 20,000 dólares para su familia, de los millones y millones que le debe ese alcalde, y que tiene que buscárselo si no él sabe lo que tiene que pasar. Eso está pasando en este momento. Y los líderes políticos de esos partidos son responsables de esto, como lo es la Junta Central Electoral, para mí, de no hacerse lo que es el marco regulatorio de la ley electoral, del régimen electoral. Para mí, por inacción, por omisión y quizás hasta por acción, hasta por complicidad, porque no deja de ser complicidad. El liderazgo político, igualmente que la Junta Central Electoral, será cómplice de cada candidato que los narcotraficantes financien en esta campaña, en la pre-campaña y en las campañas políticas rumbo al 16. Las cosas hay que decirlas como son. Es la complicidad lo que ha hecho que esta nación, que este país, que este Estado dominicano sea un Estado fallido, lleno de complicidades, fruto de la irresponsabilidad
del liderazgo político y del propio Estado, de sus instituciones, comenzando con esa Junta Central Electoral. Después de la pausa, venimos con nuestro invitado. No le cambie.